A esta hora, a través de todas las estaciones de Madero FM, presentamos una edición más de Razones de Estado, junto con el doctor en Comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Distinguidos auditores y auditoras y televidentes, así como ya empezamos este martes 21 de enero a hablar sobre las situaciones que hemos visto en el mundo, queremos detenernos en este análisis de hoy en lo que está pasando particularmente con Estados Unidos y Colombia en el caso de las deportaciones, porque nosotros tenemos que enfrentar un problema tarde o temprano, pero vamos a tener que enfrentarlo respecto a cómo vamos a deportar a los migrantes que han venido a Chile a causar daño. Y si bien es cierto, es un escaso número comparado con lo que sí han venido a aportar a nuestro país, a pagar sus impuestos, etcétera, lo que está haciendo Trump es una lección a la cual América Latina no puede quedar impávida, dado el enorme golpe que le ha dado a Colombia, a propósito de que Petro, el presidente de Colombia, inicialmente se había negado a aceptar la repatriación de delincuentes colombianos que operan en Estados Unidos. Trump está hablando en serio, y esa es la primera señal que Trump da no solamente a América Latina, sino que también le da al mundo, y particularmente a la migración que está causando mucho daño, particularmente en Europa. Este problema que tiene Trump no lo tiene Putin ni lo tiene Xi Jinping en Rusia y China respectivamente. Y en muchos casos se sabe, por ejemplo en el caso de Venezuela respecto a América Latina, que ha habido una resuelta decisión de la narcodictadura progresista de Venezuela para también hacer pasar por migrantes a distintos agentes o distintas agencias ideológicas venezolanas para que vengan a revolver el gallinero en América Latina. El misma revuelta de gallinero que estaban haciendo algunos migrantes en Estados Unidos, y donde a Trump y a los sectores que apoyaron mayoritariamente a Trump se les acabó la paciencia. La pregunta que tenemos que hacernos es que más allá de la amenaza de Trump ante la estupidez del presidente colombiano, es preguntarnos si efectivamente los castigos por no aceptar a los deportados en primera instancia dejaron flaqueando inmediatamente a Colombia. Solamente la amenaza de cortar de inmediatamente los insumos, subir de inmediatamente impuestos a los productos, colombianos, para que empezaran a entender cómo viene la mano. Eso hace advertir que con Venezuela pasará algo similar. Y a lo mejor lo que está haciendo Trump es un inicio de una advertencia para el narcodictador progresista Maduro. Y también es para todos los demás países a los cuales Venezuela no acepta que le reporten o le deporten delincuentes, como es el caso de Chile. Aquí yo creo que hay una aproximación, ¿ya?, a empezar a entender cómo Gustavo Petro, presidente de Colombia, inmediatamente sintió la mano de Trump. Y esa mano probablemente nos toque a nosotros los chilenos, porque hay muchos chilenos que están delinquiendo en Estados Unidos, y sobre todo porque amenaza, entre otras cosas, la visa waiver, esa que nos permite entrar libremente a Estados Unidos sin tener que más trámites. Aquí hay una situación que claramente tenemos que asumir como una realidad que nosotros vamos a vivir. Y por eso es interesante cómo Colombia cedió y aceptó de inmediato las restricciones de Donald Trump.
Ahora, es la primera señal. Colombia asumió de inmediato el golpe. América Latina también va a tener que asumirlo cuando ocurra con Venezuela, o con Brasil, o con Chile, o con Bolivia. Todos van a ser deportados. Hoy día existe una determinación ya del gobierno de Trump para evitar que le vengan a ensuciar la casa. Por mucho derecho que se crea que pueden tener los migrantes a buscar una mejor vida, siempre y cuando esos países nos lleguen a delinquir. Y ese es el punto. En consecuencia, en Chile, ¿qué vamos a hacer con los delincuentes que tenemos que repatriar a Venezuela, al mismo Colombia y a otros países? ¿Y cómo esos países nos van a enviar a nosotros, a nuestros propios delincuentes que delinquen en otros países también? El punto es cómo va a ser para Europa la constante migración de África y de pueblos que incluso no están con sus condiciones y que se parapetan tras sus propias culturas para hacer valer su cultura dentro de Francia o dentro de Inglaterra o dentro de Alemania, como lo hemos visto hasta la saciedad. Acá, distinguidos auditores y televidentes, hay que empezar a entender que este cambio que viene con Trump es un cambio al cual no podemos quedar mirando como que aquí no va a pasar nada. Del debilitamiento de las instituciones de esos países con democracias fallidas, con democracias y con economías, incapaces de contener el aumento o el darle trabajo a toda su gente que huye de muchos países, y como hoy día incluso Bukele, el presidente de Guatemala, está hoy día proponiendo que muchos de los exiliados norteamericanos se vayan a ese país, dado el control que tiene Bukele del aparato delictual en su país. Aquí las claves, distinguidos auditores, empiezan a esparcirse por muchas partes, porque es probable que Estados Unidos llegue a una muy buena relación con Bukele, objeto que él acepta una gran parte de los de los delincuentes, incluso norteamericanos, que quieran ser recibidos en nuestros países con la fuerza militar y policial que Bukele ha mostrado que tiene sin ningún remilgo. Puede ser un muy buen negocio para Bukele el controlar la violencia. El punto es que vamos a hacer en Chile con la violencia que de alguna manera recogen la acción de los migrantes. Ya sabemos que la Fiscalía Nacional ya apunta a Venezuela como culpable de haber ordenado el asesinato en Chile de un refugiado político venezolano, el teniente Ojeda, Ronald Ojeda. Y me imagino que a estas alturas ya están coordinados todos los esfuerzos, porque lo que hizo Venezuela en nuestro país claramente amenaza a todos los países de América Latina y también a Estados Unidos. Ese es el punto. El punto, distinguidos auditores, es que esto, finalmente, lo que tiene que ver con el estado de las deportaciones, Trump está hablando en serio. Y eso significa que aquí todos tienen que apretar sus esfínteres en América Latina y en el mundo, porque Trump quiere colocar orden. Que no se les meta a cualquier vecino en su casa que él no ha invitado y que entren por la ventana, ¿no? Incluso aceptado por visiones políticas que aceptan esto. Y yo creo que eso está en el error de que a los países que entran tienen que ser invitados, y por eso que hoy día Estados Unidos ha amenazado a Canadá y a México, a objeto que si permiten que sigan entrando refugiados al país norteamericano sin la constricción, sin la debida cautela por parte de Canadá y México, le va a subir los aranceles comerciales un 25%. Y eso significa la quiebra
para muchos exportadores que van a tener que pagar más por eso en la medida que sus gobiernos se empiezan a preocupar. Aquí en Colombia, en pocas horas, quedó el revoloteo gigantesco con lo que iba a ocurrir. Es más, hoy día Colombia le mandó aviones militares a Trump para que no tuvieran que hacer el gasto de traer a los deportados. Petro los tuvo que mandar a buscar. Y ojo, porque las cuentas que debe estar sacando a estas alturas, digamos, el narco-dictador progresista Nicolás Maduro, debe estar muy contenidos, porque esa señal empieza o va a empezar a dar frutos que, claro, los digamos, agoreros o los que aplauden a lo que es, digamos, negativamente lo que es el imperialismo yanqui, van a tener que empezar a asumir las consecuencias de lo que esto significa. Porque detrás de esto, en muchos casos, hay gente que voluntariamente quiere ir a buscar mejores horizontes de vida y lo quiere hacer a la mala. El punto está en que muchas de esas personas que llegaron a esos países y que fueron deportados como capital político de Venezuela a toda América Latina y también a Estados Unidos, es saber cómo esta migración también llevaba como apuesta el saber cómo las instituciones democráticas quedaban al albedrío y debilitadas frente al deterioro de los poderes que emanan desde la democracia, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, le digo a los auditores, cuando uno empieza a ver esta relación, ¿no? Y cómo esto se va a asumir en toda América Latina, en Europa y en todos los lugares, es que aquí hay que afirmarse, porque en definitiva el ejemplo que está entregando Donald Trump respecto a cómo deshacerse de la delincuencia en su país, porque los migrantes que están contribuyendo a su país en Estados Unidos no van a ser echados, salvo, no sé, algún error. Aquí lo que se trata es de echar de los países a quienes llegaron a delinquir. Y en Chile, ya, si bien es cierto, reiteramos, hay personas que quisieron venir a progresar, a trabajar y a pagar sus impuestos. Obviamente hay un sector que sabe que muchos migrantes, entre comillas, llegaron con la decisión de asumir posiciones políticas para debilitar las instituciones democráticas en Chile. Ese es el punto. Y en Estados Unidos también lo estaban haciendo. Tienen un país muy fuerte. En consecuencia, cuando a uno se le empieza a advertir de lo que está pasando y llega Trump a la primera magistratura de Estados Unidos con un enorme apoyo, el tema es que estos 4 años van a ser muy fuertes para quienes hoy día querían usar la migración como un objetivo político. Seguramente Trump va a tener mucho cuidado y mucho ojo con la mayoría de los funcionarios de las Naciones Unidas que están por debilitar a Estados Unidos como objetivo político. Y eso, obviamente, traerá como consecuencia el hecho que ya no hay un blandengue como había habido en Estados Unidos, sino que una persona que viene a poner cierto orden y ojalá que las cosas las puedan hacer. Acá en Chile ya varios digamos políticos en nuestro país ya han indicado que no tendríamos ningún problema para aceptar a los delincuentes chilenos que delinquen en Estados Unidos. Y al revés, no sabemos si hay funcionarios o ciudadanos norteamericanos que estén haciendo algún tipo de fechoría o participar en equipos organizados. De eso no se ha sabido nada hasta ahora. En todo caso, yo creo, distinguidos auditores, que la forma en cómo se van a empezar a expulsar a los migrantes en Estados Unidos
es una señal muy clara de lo que va a empezar a pasar en el resto del mundo. Porque aquí, como le señalaba, el tema es político, ¿ya? En su gran mayoría. Las personas que entran con su papel y vienen a trabajar, obviamente, incluso Estados Unidos deja las puertas abiertas para en muchas profesiones que vayan a contribuir con Estados Unidos con buenos sueldos, con buenas actividades, incluso con la posibilidad de darle la nacionalidad norteamericana. Es tanto lo que ha llegado a esto, es que hoy día ya se conversa en Estados Unidos y ya se parlamenta respecto a si acaso un nacido en Estados Unidos, hijo de migrantes, es norteamericano o no. Ojo con eso, porque tiene una discusión constitucional. Pero obviamente hay un cambio totalmente de paradigma respecto a que el derecho de los migrantes también le daba derecho a forzar digamos, a minimizar a las instituciones de los países donde llegaban. Acá en Chile, no nos olvidemos que una parte importante de las razones del estallido delictual fue justamente ese. Es decir, los extranjeros que venían a la mala sin documentación bajaron los valores de los sueldos, ¿ya? Se apoderaron de trabajos que eran normalmente de los chilenos y finalmente trabajos que muchas veces incluso los chilenos no querían hacer. Aquí los 2.000 inmigrantes detenidos y más de las 1.700 horas de tortura que ya tenía Estados Unidos la ejecutó de inmediato. Ella lo había advertido en todo caso. Entonces está endureciendo sus políticas migratorias, ¿ya? Y está llamando a los países justamente a que se han hecho los lesos hasta ahora, es a asumir las consecuencias de eso. Entonces, aquí Estados Unidos, bueno, lo dijo Trump en sus elecciones, distintos auditores y televidentes, que hoy día se están pagando las consecuencias de lo mismo que se prometió. Hoy día la cantidad de inmigrantes que ha sido detenido desde que asumió Trump son casi 2.500, digamos, indocumentados de inmediato. Y hay unas órdenes de captura por otros tantos miles. Aquí, a mi juicio, hay personas que tienen que presentarse claramente, y acá nosotros los chilenos, que no tenemos a todos los migrantes registrados, porque no nos dio, y sigue pasando por el norte como Pedro por su casa, es saber si hoy día podremos hacer alguna cosa distinta a la que se ha hecho hasta ahora. Aquí la forma y la decisión de Trump es entender que las cosas van a ser distintas. Aquí, por ejemplo, distintos auditores, llegan migrantes, ¿ya?, a fregarle la vida y a fregarle la vida a chilenos que escuchan las músicas fuertes. Se han escuchado muchas veces en televisión, se dice en radio, que le quieren imponer sus condiciones de vida en sus países a nosotros los chilenos. Nosotros somos ordenados, somos personas que nos gusta, digamos, que nos respeten nuestros sueños. Y acá, digamos, radios y bocinazos a todo nivel que tienen angustiada a mucha gente y embrutecido y enojado a muchas personas. Ya esa gente hay que empezar a educarlas en los regiones. Si quieren vivir acá en Chile tienen que respetar la ley chilena, pero como nosotros no tenemos la fuerza o no tenemos la disposición de la autoridad para hacer valer esto, hoy día muchos chilenos y chilenas están indignados porque no podemos controlar eso. O sea, las calles muchas veces llenas de personas que están vendiendo desde Super 8 hasta comidas, ¿ya?, sin permiso, no pagando ningún impuesto, etcétera, etcétera, han traído un problema que están haciendo quebrar a los negocios establecidos, los que pagan impuestos. En consecuencia, claro que esto ha traído ola entre Estados Unidos y Colombia, y yo creo que hay una forma de una crisis que se asume y que no tiene precedentes por lo que viene, no por lo que ya pasó. Esto ya se vivió ya. Petro comió su medicina, ¿ya? Él creía, Petro es un hombre, digamos, un hombre de la línea progresista en Colombia. Él viene de la guerrilla colombiana. Él pensó ya que esto le iba a ser más fácil y se encontró de inmediato con una fuerza que para mí es una señal
¿ya? Cuando Trump anunció la imposición de aranceles de un 25% para Colombia y la revocación de las visas para las autoridades de ese país, quedaron todos helados. Y es como helado hasta hoy día, incluso el pobre Nicolás Maduro viviendo en un subterráneo de un edificio militar a objeto que sabe que lo van a ir a raptar como raptaron o a sacaron a Noriega para que respete los resultados que le privó a su pueblo, que ganó unas elecciones contra el propio Maduro. Debe estar sacando las cuentas. ¿Ya? Yo creo que esto va a venir muy fuerte contra Venezuela y contra los países de América Latina que apoyan a Venezuela. La migración venezolana en América Latina tuvo un desafío gigantesco y acá en Chile lo estamos viviendo. En Chile vivimos los respaldos políticos a personas del Partido Comunista y del Frente Amplio, que en algunos casos son jefes de gabinete de los o asesores políticos, digamos, de diputados y senadores del Frente Amplio y del Partido Comunista. Están ahí, por mayo lo escriben en sus diarios, es cuestión de ver el siglo y sacar algunas pequeñas conclusiones, digamos. Aquí la intromisión venezolana en el conflicto de la macrozona sur es evidente. Hoy día nadie discute que eso ocurre así. Los costos, el control, el respaldo político de Venezuela a través de la migración descontrolada de sus propios agentes para favorecer el quiebre de la institucionalidad chilena es evidente. ¿Quién podría hoy día discutir eso? Sobre todo más ahora que ya se alienta y se dirige digamos, la observancia de que un alto funcionario, que yo creo que esta orden viene del propio Maduro, ya se sabe que, digamos, hay una orden venezolana, de la altísima política venezolana, para matar a Ronald Ojeda acá en Chile. Nosotros tenemos que hilvanar un tema y pedir ayuda donde tengamos que pedirle, a objeto que esto no vuelva a pasar. Porque eso va a pasar en cualquier minuto si no se para. En consecuencia, cualquier dirigente o cualquier persona del gobierno de Venezuela o de los simpatizantes que tienen Chile debieran cumplir un tipo de arresto y dar, digamos, porque están en contra de lo que significa la democracia en Chile. Entonces, hay acá el acuerdo, perdón, me equivoqué, yo recién hablé con El Salvador de Bukele, ya dije Guatemala. En el fondo es en El Salvador que permite a Estados Unidos deportar, digamos, migrantes de otros países a ese lugar de Bukele. Claramente hay una forma y un estilo ya que empieza a gravitar en América Latina a propósito de lo que ha pasado, que ha sido el coberío completo de la comunidad internacional de lo que ha pasado con la primera acción de deportación que había prometido Donald Trump y que hoy día la vive muy de cerca Gustavo Petro en Colombia. La verdad, también hay que intentar llevar a un punto claro respecto de la decadencia de Occidente y de cómo Trump quiere colocar algunos remedios sobre eso, de una gran discusión y de una gran imposibilidad para hacerlo en forma inmediata. Esto, la señal política, ya, es que no se van a permitir migrantes, salvo los que vengan muy bien documentados y a contribuir claramente al país, pero por sobre todo, en Estados Unidos hay más de 12 millones de personas ilegales. 12 millones. Entonces, yo creo que esto no va a ser de 2.000 personas toda la semana, porque si no se demoraría del orden de los 115 años en cagar a todos. Aquí hay una situación ya que le ocurrió justamente al presidente Obama, que logró expulsar a más de 2,5 millones en 8 años. Aquí la idea es saber cómo lo va a expulsar, con qué velocidad y quiénes son los países que lo van a aceptar, sobre todo
esto que ha pasado, que es un modelo más bien inicial, pero que es nada más que levantar el dedo para decir esto es lo que voy a hacer. ¿Ya? Todos tomaron nota de lo que hizo Trump. Por lo tanto, nadie puede advertirse hoy día o quejarse de que no estaba de alguna manera, establecidos los criterios de cómo esto iba o no a dar resultados. Aquí, distintos auditores, Bukele va a tomar un peso específico muy importante, porque yo creo que hay un tema ya que tiene que ver cómo Bukele en El Salvador ha hecho las cosas mejor y cómo Trump ya estaría negociando con El Salvador un acuerdo que permitiría a Trump a deportar inmigrantes de otros países a El Salvador. Cuidado con lo que está pasando ahí, cuidado, o sea, ojo, pestaña y ceja, como decía un antiguo amigo mío, para saber qué va a pasar con esto y saber qué pensaron, por ejemplo, Macron o Milei, ya que han felicitado a Trump, y por supuesto Bukele también, para que el caso de que Bukele considera un ejemplo a Donald Trump y cómo eso va a transmitirse sobre todo por lo que está pasando acá en Chile y en América Latina con esta creación del marxismo o del progresismo venezolano que generó este tren de Aragua, ¿ya? Que claramente hoy día ha venido a confundir a los chilenos a través del crimen organizado que ellos mismos dirigen incluso desde las cárceles. Es un punto nuevo, ¿ya? Yo creo que hay un temazo que vamos a seguir experimentando en este tiempo. Las autoridades chilenas han tomado nota de la acción de Trump y yo creo que esto va a traer consecuencias que van a marcar un nuevo rumbo respecto a la mirada de los migrantes, pero por sobre todo a todos aquellos que apoyan la migración política, que acá en Chile está claramente determinada y focalizada en el Partido Comunista y en algunos sectores del Frente Amplio. Veamos qué pasa con eso, sigamos echándole un vistazo y lo conversaremos contigo, Aldo, y con ustedes, distinguidos auditores, en una próxima oportunidad. Buenos días y muchas gracias. Hemos presentado Razones de Estado a través de todas nuestras estaciones en Madero FM, La Fuerza del Norte, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, Percival Madero. Hasta una próxima edición.